Y de Jacob les bendiga grandemente en el nombre poderoso del Mesías de Yeshua HaMashiach de Nazaret. Pues su hermano Rafael Balbuena de este lado, y hoy he querido traerles un tema sobre la vestimenta del pueblo de Dios. Esto es un tema muy debatido, aquí hay mucha tela por donde cortar, hay mucha información. Yo no voy a tratar toda la información porque se extendería cerca de más de 3 o 4 horas. Simplemente quiero darle unas pinceladas para que usted pueda contextualizar y se motive a investigar un poco más. Estos días el pueblo de Dios está sufriendo muchos cambios. Hay cambios que son positivos, por ahí unos cambios que ya se escapan de, de contexto. Y yo he querido aportar para la gloria de Dios con este video, con esta presentación sobre este tema. Vamos a empezar. Aquí hay muchos aspectos culturales y hay muchos aspectos históricos. Ya por sus estudios, yo sé que usted va a profundizar más y va a pedirle a Dios que le dé discernimiento. Y usted va a poder extrapolar esta información al siglo XXI y a su vida personal. Entonces, lo primero es que empieza con Génesis 3:21. Dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Recordando lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Dios había prohibido que se comiera de un árbol en específico y Eva transgrede el mandamiento y Adán le sigue más adelante y caen de esa dimensión espiritual a un mundo inferior. La pregunta sería: ¿qué tipo de vestimenta usaban Adán y Eva antes de? Entonces, según la tradición judía, según el judaísmo, Adán era un ser de luz. O sea que si usted miraba a Adán, usted lo que iba a ver era una silueta con un resplandor de energía, y no, el hombre que usted ve hoy no es el hombre que Dios creó en aquel instante. Igual Eva, eran seres de luz, no necesitaban vestimenta física, no necesitaban de otro tipo de herramienta para ocultarse. Eso tiene varios niveles de interpretación, pero los vamos a tomar literal. Dios dice que hizo vestiduras de piel. Dios tomó a Adán y a su mujer, luego que ellos cayeron en un estado espiritual inferior, y da vestimenta para que se cubran y que para que puedan sobrevivir fuera del Edén, porque el Edén era un ambiente diferente, era un ambiente superior al que existe fuera del Edén. Dice Deuteronomio 22:5 que la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Entonces he citado ese verso porque Dios establece que la vestimenta de una mujer y de un hombre deben ser diferentes. Entonces usted se preguntará: qué tipo de vestidura de piel fue que Dios le hizo a Adán y qué tipo de vestidura de piel fue que Dios le hizo a Eva. Probablemente hizo algunas tomó en consideración algunos aspectos, pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no se mortifique con eso ahora mismo. Lo que sí quiero es que se quede establecido que la palabra establece que hay una diferencia entre la vestimenta de un hombre y la vestimenta de una mujer, ya sea, y esto tiene que ver con muchas cosas, especialmente cultura. ¿Hay pantalones que son de mujer? Evidentemente que hay pantalones que son de mujer. ¿Hay pantalones que son de hombre? Claro que hay pantalones que son de hombre. En Escocia, por ejemplo, los hombres pueden utilizar faldas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay faldas que son de hombre y hay faldas que son de mujeres. Entonces usted tiene que ser inteligente y establecer y contextualizar las cosas. Pero vamos a hablar ahora, antes de entrar más a esos detalles de las similitudes y diferencias de las vestimentas de un hombre y de una mujer hebrea. ¿Cómo quiso Dios que las personas que ministraban en el templo vistiesen? ¿Cómo quiere Dios que las personas que ministran su palabra, las personas que le sirven a Él, se vistan? Entonces vamos a empezar con el Cohen Gadol, con el sumo sacerdote. El Cohen Gadol
El primer Cohen Gadol fue Aarón, hermano de Moisés. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, yo quiero que tu hermano Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, los levitas, utilicen una vestimenta en específico para ministrar en el tabernáculo, para ministrar en el templo. Y si usted se va a Éxodo 28, usted va a ver todos los detalles de la vestimenta del sumo sacerdote y de las vestimentas de los sacerdotes. Yo voy a darle unas cuantas pinceladas y espero en Dios que usted investigue profundamente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Éxodo 28, el sumo sacerdote, la persona que ministraba en el lugar santísimo, en el Santa Santorum, en el lugar santo, en el tabernáculo donde la presencia de Dios descendía, tenía que tener una mitra, un turbante, y eso era hecho de lino fino con una placa de oro grabada, consagrada al Señor. Dicha placa simbolizaba que el sumo sacerdote llevaba sobre sí el pecado del pueblo. Entonces, la mitra, el turbante, era un aspecto esencial. Y toda la vestimenta del sumo sacerdote era de lino, tenía piedras preciosas, tenía oro, no era una cosa así por así. Tenía unas hombreras, dos hombreras de ónice, engarzadas en oro y grabadas con los nombres de los hijos de Israel como memorial. Tenía el urín y el tumín, que era un pectoral, y ese pectoral tenía 12 piedras de rubí, de topacio, de esmeralda, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio, ónice y jaspe. Tenía un cinturón, tenía un éfod, que era una vestimenta de lino bordada con oro, púrpura, carmesí y escarlata, sujeta por un cinturón. Aparte de eso, el sacerdote tenía una ropa interior hecha de lino para cubrir la desnudez, desde la cintura hasta los muslos. Evitaría que estando en el lugar santo el sumo sacerdote incurriera en culpa y muriera, porque el Hijo de Dios tiene que actuar. Miren, a veces las personas se confunden y creen que santidad, los aspectos exteriores no influyen. Y la vestimenta es parte de la santidad. Evidentemente sabemos que hay personas que visten como ovejas, pero su interior son lobos. Pero Dios quiere que usted sea una oveja en interior y una oveja en exterior. Y su vestimenta también va a reflejar un grado de santidad de su vida y de su consagración. O sea que es importante para el pueblo de Dios la vestimenta que sus hijos utilizan. También utilizaba el pectoral del juicio, cuadrado de lino, doble, bordado con oro, púrpura, carmesí, escarlata, sostenido con cadenillas, esto aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted quiere ver más detalles, tiene que irse a Éxodo 22. Los sacerdotes, no, la ropa que describí anteriormente era la del sumo sacerdote. Los sacerdotes ya tenían una vestimenta menos cargada, tenían una túnica, tenían un turbante, un cinturón, pero eran ropas exquisitas, eran ropas bellas. Estamos hablando de una vestimenta celestial. Esa vestimenta que Dios le dice a Moshe Rabenu que le haga al sumo sacerdote y a los sacerdotes, eran vestimentas que Dios se la mostró a Moisés en visión de lo que había en el cielo, de lo que había en el cielo. Entonces, a veces hay gente que se confunden y cree que si usted viste bonito, que si usted viste elegante, que si usted viste con algunos tipos de ornamentas en su cuerpo, ya eso es del diablo. Y eso no es así. Los hijos de Dios tienen que vestir elegante, con pudor, con modestia. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está ya el sumo sacerdote y los demás sacerdotes que ministraban en el templo. Entonces, a veces yo he visto que muchos pastores, que vamos a decir que son las equivalencias del sumo sacerdote, los sacerdotes, se visten de una manera que es impropia.
Y ellos te dicen, no, porque yo no me voy a, ¿cómo me voy a poner un turbante? ¿Cómo me voy a poner? No, yo no le estoy diciendo que se ponga un turbante, pero sí le estoy diciendo que usted es un ministro de Dios y que la cultura donde usted está define qué es una vestimenta formal y qué es una vestimenta informal. Y que usted como ministro de Dios tiene el deber de vestir cuando ministra en el templo, en la casa de Dios, de manera formal, de manera adecuada, de manera adecuada. No estamos hablando que usted debe tener dos vestimentas santas, la vestimenta exterior y la vestimenta interior. Ya aquí les quiero mostrar una imagen de cómo era la vestimenta de los hebreos ya fuera de la administración del templo. La mujer, los jóvenes, los hombres, etcétera. Vamos a verlo cada uno en detalle ahora mismo. Los hombres básicamente tenían una túnica interior, o camisa. También llevaban la túnica exterior, todo esto es túnica, todo esto es la túnica. Un cinto, el manto o la capa, tenían un manto, una capa, tenían un turbante y usaban sandalias. Entonces, la diferencia entre la vestimenta del hombre de hace 2000 años judío, yo no estoy hablando ni romano, ni egipcio, ni de ninguna de otras naciones, porque esas naciones tenían sus vestimentas características. Yo estoy hablando del pueblo que Dios eligió y a través del cual se ha revelado qué vestimenta utilizaba. La mujer, la diferencia básicamente era que la vestimenta de la mujer era más refinada y utilizaba un velo. Las mujeres, especialmente las mujeres casadas, no podían mostrar su belleza a los hombres, excepto su esposo. Entonces por eso utilizaban un velo, tapaban su rostro. Fíjense que andaban todo estaba cubierto, todo su cuerpo estaba cubierto. De que se utilizaban joyas, etcétera, etcétera, ahora lo vamos a analizar. Pero esa era la vestimenta. La vestimenta del hombre era un poco ya más rústica y la de la mujer ya era un poco más definida, etcétera, etcétera, porque las mujeres eran las que confeccionaban la ropa de sus esposos y la de ellas mismas. Normalmente era así, ellas eran que confeccionaban la ropa de sus hijos, la de ella y la de su esposo. Pero ese era básicamente el concepto. Los maestros de la Torá, especialmente los fariseos, Jesús era fariseo, muchos van a decir que no, pero Jesús era de la corriente, ya estudios más profundos de los teólogos de hoy día, dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, de que Jesús era fariseo. Entonces ya los fariseos utilizaban, que eran los maestros de la palabra, habían otros grupos como los saduceos, los celotes, etcétera, etcétera. Los fariseos, que eran los más estudiosos, o dentro del grupo de los judíos más estudiosos, de la Torá, de la ley, de la palabra de Dios, utilizaban ya un manto de oración, utilizaban lo que se llama los tzitzit, que eran una especie como de sogas, unas soguitas que se relatan en la Torá y que hablaban de la consagración del hombre, de los mandamientos del hombre. Esos tzitzit yo lo voy a explicar más adelante en otros videos. ¿Cómo sabemos que Jesús utilizaba ese tipo de vestimenta? Ejemplo, usted puede ir a Lucas 8:44 y dice que se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. O sea que Yeshua, Jesús de Nazaret, utilizaba también un manto. Era el manto de oración. También utilizaban unos tzitzits que se habla en el libro de Deuteronomio, si la memoria no me falla. Pero los estudiosos de la Torá, los maestros de la ley, utilizaban ya un poco de vestimenta, un poquito ya más adornada que un hombre
corriente que una persona que no era maestro de la Torá. Aquí podemos observar una pequeña diferencia. El hombre de la izquierda ya es una persona, un maestro que era considerado como un padre, había muchos maestros, y el otro ya era un hombre normal, pero utilizaban básicamente lo mismo: túnica exterior, una túnica interior, sandalias, utilizaban el manto de oración, utilizaban los tzitzits, que son unos flecos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, han preguntado que si la mujer puede utilizar aretes, que si la mujer puede utilizar maquillajes, que si la mujer puede utilizar prendas preciosas. Es un sí y es un no, porque todo está en la Biblia regulado y Dios da ejemplos de qué es lo que quiere. Ahora bien, que si las mujeres utilizaban prendas preciosas, vamos a leer Éxodo 38:8, dice: hizo también la fuente de bronce con su base de bronce, de los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. La pregunta es: ¿para qué las mujeres utilizaban espejos? ¿Para qué una mujer israelita, una mujer hebrea, utilizaba espejo? Esa es la pregunta. Porque usted utiliza un espejo porque usted quiere verse, para ver cómo está, si usted está arreglado, si usted tiene algún defecto, si usted, para ver cómo está su belleza exterior, etcétera, etcétera. Pero dice ahí que las mujeres usaban espejos. Entonces ya ahí tenemos una pista. En Primera de Reyes 10, específicamente el verso 2 y el 10, voy a leerlo de la versión Reina Valera de 1960, dice: vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo tan difícil que el rey no le pudiera responder. Entonces ella dio al rey 4,000 kilos de oro, una cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca llegó una cantidad tan grande de especies aromáticas como que la reina de Saba dio al rey Salomón. El contexto fue cuando la reina de Saba visita al rey Salomón. Dice que llevó especies aromáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que un perfume no es del diablo. Porque si Salomón hubiese entendido que un perfume o el oro fuese del diablo, se lo hubiese rechazado. Le hubiese, no, yo no aceptamos eso. Pero ya vimos que inclusive el sumo sacerdote, cuando usted va al libro de Levíticos, Dios le dice a Moisés que prepare hasta perfumes y aceite de unción, aceite para ungir, y especies aromáticas. O sea que el hombre y la mujer de Dios tiene que andar oloroso en la medida de sus posibilidades. Esther 2:12 dice: cuando llegaba el turno a cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses sujetas a lo establecido para las mujeres, porque así se cumplía su tratamiento cosmético, es decir, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y ungüentos para mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Esther, la reina Esther, duró 12 meses su cuerpo siendo preparado. Desde la cabeza hasta los pies le ponían ungüentos, le ponían perfumes, aceite. Hay gente que yo oigo que se incomoda porque una mujer cristiana o creyente en Dios se pone algo en la cabeza, un ungüento en la cabeza. Pero ¿y qué importa que esa mujer se ponga un ungüento en la cabeza? ¿Qué importa que usted se dé un tratamiento en su cabeza? ¿Qué importa eso? Porque si las mujeres de la Biblia lo hacían, se cuidaban su cabeza, su cuerpo, no solamente por clima, porque estamos hablando de un clima extremo en esa zona, y usted cuando usted se deshidrata, etcétera, etcétera, dígame usted no se puede poner un poco de crema en su cuerpo, o un poco de perfume, o un aceite en su cabeza. Si la reina Esther lo hizo, ¿por qué usted no? Y las otras mujeres piadosas también lo hacían.
Ruth 3:3 dice, lávate, perfúmate, ponte tu vestido y baja a la era, pero no te dejes a conocer al hombre hasta que él haya acabado de comer y beber. Ruth y Noemí. La suegra de Ruth le dice, lávate, perfúmate. ¿Puede una mujer piadosa de Dios perfumarse? Señores, claro que sí, hay miles de ejemplos en la Biblia de que usted puede cuidarse de su cuerpo y puede andar oloroso. Ahora vamos a ver un extremo, porque así como le digo que la mujer puede utilizar sus aditamentos para el cuerpo y sus prendas, vamos a ver un ejemplo de cómo no debe utilizarse eso. Segunda de Reyes 9 dice, vino después Jehú a Jezreel. Cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Vamos a contextualizar para el que no conoce. Jezabel era la esposa de un rey acá, de Israel, pero era una mujer pagana. Era una mujer que servía a dioses paganos. No tenía la cultura, no tenía la intención, ni le interesaba el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué ella hacía? Dice, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el maquillaje es del diablo? No. Pero quiere decir que esa mujer utilizó el maquillaje y atavió su cabeza para seducir. Entonces hay unos límites que usted como mujer de Dios tiene que tener. La mujer del modelo bíblico le dije que utilizaba un velo para cubrir su belleza. Cubrir su belleza. Podía usar prendas, utilizaba prendas preciosas. Pero su belleza era para su esposo. Aquí vemos como Jezabel no usaba velo, no le interesaba nada de eso porque ella lo que quería era seducir. Y por eso utilizó su maquillaje para seducir a los hombres que estaban ahí. Entonces hay unos límites que usted tiene que obedecer. Cuando un maquillaje se convierte en seductor y que usted lo está utilizando como una herramienta sexual para atraer hombres, y cuando usted lo usa con modestia, con pudor, dentro de su hogar para mantener a su esposo contento. Isaías 3, 16, 26. Voy a leerlo completo. Así dice el Eterno. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y el Eterno descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza raspada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemaduras en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. Entonces, ¿cuál es el contexto? Vemos aquí que el contexto es que esas mujeres se empoderaron. Ahora mismo hay una corriente de mujeres dentro del pueblo de Dios enseñándole a las otras hermanas ese famoso empowerment, que tú te tienes que empoderar, que tú tienes que andar erguida, que tú esto, que tú tienes que... Entonces, cuando una mujer se ensoberbece y anda con su cuello erguido, significa el empoderamiento femenino, esta revolución femenina que anda por ahí acabando dentro de las iglesias, dentro del cuerpo del Mesías, está mal. Y que fruto de eso, Dios le está quitando sus joyas, sus perfumes y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Esas mujeres del pueblo de Dios comenzaron a aprender la mundanalidad de las mujeres de las naciones vecinas. Comenzaron a aprender las estrategias de seducción. Comenzaron a aprender aspectos de sexualidad. Se contaminaron. Entonces ellas comenzaron a traer esas enseñanzas dentro del pueblo de Israel y se ensoberbecieron y andaban erguidas, se llenaron de orgullo. Para ella lo más importante era el sexo, para ella era la seducción, para ella lo más importante era el lujo exterior y no su interior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que establecer límites. Usted tiene que tener una belleza interior que es lo que debe ser superior a lo exterior, sin dejar de cuidar su exterior. Entonces, una persona del pueblo de Dios tiene dominio propio. Existe el dominio propio. Y usted tiene que consagrar primero su corazón a Dios. Y esas mujeres, porque se enorgullecieron, perdieron entonces. Dios le dice que esa belleza exterior le iba a servir de nada. Ese es el contexto de Isaías 3, versos 16 al 26. ¿Qué dice el apóstol Pablo y Pedro? Primera de Timoteo 2, 9, 10. Asimismo, también oren las mujeres en hábito honesto, ataviándose de vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos, más de buenas obras como conviene a las mujeres que profesan la piedad. ¿Cuál es el contexto ahí? Las mujeres griegas que estaban comenzando a creer en el Dios de Israel, muchas de ellas utilizaban vestimentas demasiado excesivas, costosas. Y ese fue el problema por lo cual Pablo amonesta a esas mujeres de esa manera y dice, le da un consejo, que esas mujeres tienen que, su belleza principalmente, tiene que ser hábito honesto, ataviándose de vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados o con oro. Esas mujeres gastaban mucho dinero en prendas y ornamentas y se olvidaban de que la inversión primera que usted tiene que hacer es interna. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Pablo está hablando de glorificar tu cuerpo y tu espíritu, las dos cosas. El templo de Dios, o sea, tu cuerpo. Yo no estoy hablando de las cuatro paredes de la iglesia que la gente cree que es el templo, eso no es el templo. El templo fue destruido en el año 60, por ahí, si la memoria no me falla, el templo de Jerusalén. Existen centros de reunión, pero el verdadero templo donde mora el Espíritu de Dios es tu cuerpo. Entonces tu cuerpo tiene que estar higiénico, tiene que estar cuidado, pero tu espíritu también. Primera de Pedro 3, versos 3 y 4. La compostura de las cuales no sea exterior con encrespamiento de cabellos y atavíos de oro, ni en composición de ropas. Mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. La belleza que usted debe fortalecer es la interior primero, sin descuidar su exterior. Usted en estos tiempos debe buscar un balance. No es que usted tiene que andar con una ropa toda traposa, ni con una ropa ahí como si fuera un tigre de la calle o una prostituta. Usted tiene que andar de manera decorosa, con modestia. Eso no quiere decir que si usted se puede comprar, si sus ingresos les permiten y le sobra, y usted un día se quiere comprar una cartera Gucci, por decir un nombre, usted se la compre. Pero su inversión primera no debe ser en aspectos materiales, sino interior.
Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9:8. Eso se puede interpretar de varias maneras, tanto en el espíritu como en el exterior. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo nos hizo reyes y sacerdotes? Y ya nosotros vemos la vestimenta de un rey y la vestimenta de un sacerdote, específicamente del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. La vestimenta de nosotros interna y la externa tienen que ir en armonía. No, tienen que ir en armonía. Así que, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les bendiga grandemente en el nombre poderoso del Mesías Yeshua, y espero que este video lo haya edificado para la gloria de nuestro Dios, Padre Todopoderoso, y de su Hijo amado. Shalom.